tardes, como dije, a todos y a todas. Gracias, agradecer al equipo CIDE, ¿no es cierto?, para participar, en poder participar en este primer Congreso Internacional de Propuestas Educativas Innovadoras con Pertinencia Cultural. Estoy un poco ansiosa y un poco nerviosa de poder compartir mi experiencia, mi aprendizaje, y a ver cómo voy a aportar en esta línea. Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, comentarles que, como bien dijo, ¿no es cierto?, el Brian o Antonio, no recuerdo bien el nombre, si me lo puedes recordar, ¿ya? He desarrollado investigación en formación para la ciudadanía, en educación ciudadana. Y en esta confluencia de aprendizajes de la ciudadanía se me presentan varios desafíos. Y estos desafíos y esta reflexión, esta oportunidad educativa en tiempos desafiantes, como dice ahí una reflexión desde la educación ciudadana, la presento en función de lo que emerge desde las investigaciones que he realizado. En primer lugar, con el profesorado, trabajando con el profesorado en formación en educación continua, se presenta el desafío de cómo abordar la ciudadanía y la educación ciudadana en estos tiempos de pandemia principalmente. Y en función de las otras investigaciones que hemos realizado con equipos, emerge el tema del liderazgo educativo en función de la formación para la ciudadanía en la comunidad educativa. En esta línea, quiero comenzar citando a Gabriela Mistral, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, una cita de ella, de esta maestra, y que dice aquí, dice: la enseñanza es poesía. Quien ha hecho clase lo sabe que la hermosura es el aliado más leal de la virtud, y que el maestro más reacio a la poesía se le hace pura poesía a la clase cuando explica con altura. La pedagogía tiene su ápice, como toda ciencia, en la belleza perfecta. Esta, la escuela, es por sobre todo el reino de la belleza, el reino de la poesía insigne. Hasta el que no cree cantar, aquí está cantando sin saberlo. La escuela se nos presenta como este espacio de aprendizaje, de valores, de ciudadanía, de reconocimiento, un espacio anclado en un territorio, un espacio que nos invita a repensar y a reformular esta nueva escuela. Y lo voy ligando un poco con el desafío que nos presenta en su tremenda ponencia el doctor Oscar, ya cómo entonces yo tomo en cuenta algunos antecedentes que él plantea y lo puedo abordar desde la escuela. Esta escuela que no puede ser reproductora de desigualdades, sino una escuela que permite, ¿no es cierto?, pensar en una comunidad, permite pensar en la colectividad, permite pensar en un proyecto común. Y siguiendo en esta misma línea, cito a una filósofa española, María Zambrano, que plantea, dice: si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Es decir, cómo nos convoca este proyecto colectivo donde todos los seres humanos, en la diversidad, todos los seres humanos con sus propias particularidades, podamos construir un proyecto colectivo de ciudadanía. ¿Ya? Y eso es importante en el contexto de nuestra América Latina, ¿ya? Esta América Latina mestiza, esta América Latina con la presencia de grupos, de etnias originarias, ¿no es cierto?, de diversidades, que nos permite repensar la escuela y nos permite también pensar en nuestro quehacer pedagógico y educativo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estos aspectos nos van desafían el sistema educativo para abordar las temáticas que emergen desde la propia colectividad, desde la propia comunidad. Es así como la educación para la ciudadanía nos permite desde la base, desde una base democrática, con esa base democrática, con una visión de horizontalidad, donde el diálogo debe estar
estar presente, donde el diálogo es relevante para generar simetría en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones comunitarias, pues a través de ella nosotros podemos pensar en un proyecto colectivo que nos permite co-construir este proyecto, tomando en cuenta todas las aristas que convergen en la escuela, tomando en consideración también qué valores democráticos son fundamentales para poder abordar en esta comunidad educativa y que son fundamentales para la construcción de una ciudadanía, que nos permiten también desarrollar y fortalecer un aspecto que queda muy al debe, que es el desarrollo y el aprendizaje de la alteridad. Esta alteridad que es otredad, esta alteridad que me permite reconocer al otro y a la otra, esta alteridad que permite conocer las particularidades del otro y de la otra y que permite además no ponerme en los pies de la otra persona, sino que yo ser esta otra persona. Estos elementos fundamentales desde los cuales se presenta o les presento la educación para la ciudadanía, ¿no es cierto?, pueden contribuir a generar sociedades más justas y equitativas. Por lo anterior, entonces, ¿no es cierto?, la educación para la ciudadanía no solo la debemos limitar a este estatus jurídico, a este estatus desde lo cual es una ciudadanía pasiva que solamente nos sirve para el hecho de ir a votar, sino que cómo generamos desde esta visión una ciudadanía participativa desde la infancia, con las posibilidades y oportunidades de que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos podamos ser incluidos en este proyecto colectivo. ¿Ya? La ciudadanía, por lo tanto, desde esa perspectiva emerge como un derecho al ejercicio para la participación en la comunidad, donde la comunicación es fundamental para ello. El compromiso común que se tiene con la comunidad, la historia y la identidad que se tiene con ella genera este lazo, este vínculo de ciudadanía activa y participativa. Por lo tanto, la ciudadanía permite, ¿no es cierto?, este diálogo, esta capacidad de diálogo y de comprensión misma de la sociedad. La escuela se convierte en el primer espacio de experiencia de vida ciudadana, ¿ya? Pensemos en contextos educativos donde algunas personas que integran esta comunidad nunca han tenido una participación ciudadana activa. Es más, desconocen el actuar de la ciudadanía porque solamente lo han situado desde una perspectiva más bien pasiva de participación electiva, más que desde una participación efectiva y activa. Por lo tanto, la escuela se convierte en un primer espacio de participación ciudadana, en la horizontalidad, en el diálogo, en la simetría. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, constituye esta ciudadanía, la formación para la ciudadanía constituye una actividad social dentro de la escuela. Y cuando digo que permite este espacio de aprendizaje de la ciudadanía de toda la comunidad, incluye al profesorado, incluye al equipo directivo, incluye al personal, incluye a todo, incluye a las familias, ¿ya? Porque hay que comprender también que dentro de estas dinámicas de formación para la ciudadanía, también incluye, por ejemplo, la participación que tenemos en los barrios, la participación que tenemos en las comunidades, la participación que tenemos en voluntariado. Hay algunas personas que nunca han experimentado eso. Entonces la escuela se convierte en este espacio muy significativo de aprendizaje para la ciudadanía. En esta línea, ¿no es cierto?, siguiendo, podemos preguntarnos, a mí me interpelan, me surgen, me interroga cuando empiezo a indagar mucho más en el tema de la ciudadanía y de la educación ciudadana, ¿por qué es relevante reflexionar sobre la ciudadanía en tiempos desafiantes? Los tiempos desafiantes que se nos presentan con la pandemia permiten pensar en cómo dialogar en estos espacios virtuales de formación ciudadana, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos? ¿Qué pasa con los discursos de odio que se pueden generar contra ciertos colectivos, contra cierta minoría, contra
los discursos aporófobos que emergen, ¿no es cierto? Como decía Oscar, el miedo al pobre, que es un término que bien utiliza Adela Cortina, cómo surgen la aporofobia, emerge en estos tiempos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con la situación de las mujeres y de los niños y niñas que pueden ser violentados en estos espacios de confinamiento? Entonces, son espacios que permiten pensar en qué tipo de ciudadanía podemos formar en tiempos desafiantes. Es una tremenda oportunidad para el sistema educativo, es una tremenda posibilidad de aprendizaje co-construido con la propia comunidad. En esta misma línea, es así, ¿no es cierto?, como gracias a las investigaciones realizadas, y les proyecto estas concepciones de ciudadanía en esta transparencia, que emerge de los discursos, de los relatos principalmente, de investigaciones que hemos realizado con los equipos, y en las cuales las concepciones de ciudadanía se sitúan en tres enfoques fundamentalmente. Bueno, primero tenemos un enfoque cívico de la ciudadanía. ¿Ya? Estas concepciones de ciudadanía surgen en un trabajo que realizamos con los líderes educativos sobre cuáles eran sus concepciones de ciudadanía y cómo se plasmaban en los planes de formación ciudadana que hay en los colegios. Aquí en Chile, el año 2016 se promulgó la ley 20.911, que es de formación ciudadana y que obliga a los establecimientos educativos a tener planes de formación ciudadana. Entonces emerge en los relatos de los entrevistados y entrevistadas, ¿no es cierto?, tres aspectos fundamentales. El primero es un enfoque cívico, ¿ya?, que lleva en la ciudadanía, la formación para la ciudadanía, la educación ciudadana en el fondo, lo visualizan desde un enfoque cívico, con aspectos normativos. Y desde esa línea, ¿no es cierto?, es un enfoque bien minimalista, que sitúa al ser humano en una formación que es más bien de responder a ciertos lineamientos que impone el sistema democrático, como participar en las elecciones principalmente, y que ya lo había mencionado. Y frente a ello, ¿no es cierto?, también hay otro enfoque que emerge, y que es un enfoque más maximalista y crítico, ¿ya?, que posiciona la educación ciudadana con un aspecto integral, de formación hacia un estudiantado que debe desarrollar actitudes proactivas, participativas, creadoras, responsables, hacerse cargo y responsable de su propia comunidad y participar en los proyectos comunes. Y hay un tercer aspecto que se vincula con las competencias para la ciudadanía, con cómo desarrollar en los estudiantes principalmente estas competencias para la vida, para la ciudadanía, y que los permiten incluirse en este proyecto ciudadano. En esto mismo, si ustedes se fijan en la transparencia, ¿no es cierto?, el enfoque holístico está destacado, y tomando en esta misma línea este enfoque holístico, maximalista y crítico, como hemos denominado. ¿Por qué es tan relevante focalizarse ahí en este enfoque? Primero, ¿no es cierto?, porque este enfoque ve desde la construcción de relaciones más dialógicas y simétricas, ¿no es cierto?, promueve desde una educación ciudadana en la escuela, ¿no es cierto?, este enfoque puede promover la participación en asuntos públicos, locales, regionales, nacionales o globales. Por otro lado, ¿no es cierto?, posiciona a las personas con el derecho al ejercicio de una participación en la comunidad, participar en voluntariado, en la elección, la libertad de expresión, ¿no es cierto?, el desarrollo de la interpelación y la deliberación en estos procesos tan necesarios para reconocer a cuáles son las personas que integran el territorio. El ejercicio del voluntariado, ¿no es cierto?, entrega ciertas herramientas fundamentales a las personas y que nos permiten conectarnos y comprender la realidad del otro y la otra en el contexto territorial. Por otro lado, ¿no es cierto?, este enfoque holístico maximalista nos permite la capacidad de definir cuáles son los problemas, cómo abordaremos los problemas y cómo serán solucionados, ¿no es cierto?, ahí tomando un poco los planteamientos de Magenzo. En esa misma línea,
Es como no esperar que otras personas vengan a solucionar los problemas que suceden en la propia comunidad, sino que como nosotras, pertenecientes a esa comunidad, podemos solucionar nuestros problemas y podemos abordarlos. Por lo tanto, esta dinámica se puede relacionar directamente con el desarrollo y fortalecimiento de la alteridad, ya porque yo conozco a la comunidad, sé cuáles son, reconozco a las personas que están ahí, y el acto del reconocimiento es un acto democrático, es un acto que me permite situarme en el espacio y construir con las otras personas, es decir, tomarme de la mano en este proyecto común. Ya, y ahí cito a Bárcena y Melich, que dice en el fortalecimiento de la alteridad, siendo responsables del otro, accedemos a la humanidad. ¿Quiénes somos responsables de este proyecto pedagógico, por ejemplo, de este proyecto político? ¿Quiénes estamos convocados a él? Es un enfoque inclusivo de la ciudadanía, un enfoque que no excluye, por lo tanto, cabemos todo, cabemos las diversidades, cabemos las pueblos originarios, identidades de género, cabemos todo en ese proyecto inclusivo, personas con necesidades educativas especiales, se piensa holísticamente en que esa comunidad es diversa. Por lo tanto, nos lleva a este compromiso con la comunidad, con este proyecto común, historia e identidad que se tiene con esta comunidad. Ahí tomando un poco los planteamientos de Rita Segato con respecto a la comunidad. Luego, nos planteamos también en esta escuela, cómo pensamos en una escuela que está anclada en un territorio, una escuela que tiene un proyecto común, una escuela que tiene un proyecto común y particular de esa escuela porque responde a un territorio. Entonces, la educación ciudadana como una construcción de personas políticas que puede incidir en la conformación de una sociedad equitativa sobre la base del respeto recíproco, en donde cada integrante tiene un rol fundamental. Cada uno de los integrantes, no sé, se les reconoce el rol que tiene. En este caso, la escuela, hay un proverbio africano que dice, ¿no es cierto?, se necesita toda una tribu para educar a una persona. En este caso es como la analogía, se necesita toda una comunidad para educar a una persona. Y por lo tanto, para educar a una persona en ese territorio, ¿no es cierto?, necesitamos reconocernos entre nosotros mismos y mismas. En este sentido, me siguen surgiendo interrogantes. ¿Cómo educar para una ciudadanía que promueva la vida democrática y considere a todos y a todas en su propia diversidad? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es pensar en esa reflexión como formadoras de formadores. Por ejemplo, en mi caso, puedo pensar en una ciudadanía diferente, que no solamente se quede en un discurso, sino que cómo aprendemos a vivir con una ciudadanía democrática. ¿Qué estrategia? Y de ahí empiezo a pensar en qué estrategia debemos contemplar para que los niños, niñas, jóvenes y adultos podamos comprender que la ciudadanía involucra la diversidad, ya en este proyecto común, donde la alteridad y el respeto mutuo son relevantes. ¿Cómo aprendemos la alteridad? No se trata del enseñar solamente la alteridad, se trata de vivir la alteridad, se trata de involucrar la diversidad y se trata, ¿no es cierto?, de practicar relaciones con una base en el respeto. En este sentido, desde Sartori tomo, ¿no es cierto?, que educar para la ciudadanía significa conciencia de compartir un espacio común, de vivir en simbiosis con él. Y para ello la escuela, la familia, el profesorado y el estudiantado, como una comunidad, ha de ser el espacio ciudadano de diálogo, negociación y construcción. ¿Ya? ¿Cómo nos podemos formar y crear, ¿no es cierto?, y aprender en este diálogo, en esta negociación y en esta construcción? Por lo tanto, la ciudadanía debe ser una actividad educativa en la escuela. ¿Ya? Y si seguimos, ¿no es cierto?, pero antes de llegar a eso, pensaba que, ¿por qué posicionar a la escuela? Es tan relevante, ¿no es cierto? Porque
dado el individualismo incipiente, el quebrantamiento social, la diferenciación, ¿no es cierto?, que es como la norma, la diferenciación de algo, me diferencio en esto y trato de oprimir a la otra persona en una relación asimétrica y vertical, cómo la formación ciudadana, la educación para la ciudadanía desde una perspectiva horizontal, nos permite y nos insta a recuperar la escuela y refundarla como un espacio de encuentro entre la familia, los docentes, los vecinos, y por lo tanto le devolvemos, ¿no es cierto?, este valor que socialmente posee como un espacio de encuentro y educación, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, la educación ciudadana en la escuela, ¿qué nos permite? Aprender a vernos en interconexión y en igualdad. Es decir, mirar de una manera general quiénes son las personas que construyen la escuela, con quién estamos, a qué le vamos a poner atención, con quién me tomo de la mano, por un lado. ¿Cuáles son las familias que están? ¿Cuáles son la realidad que vive cada uno de los integrantes de la comunidad? ¿Ya? Y desde esta manera, ¿no es cierto?, como citando un poco en la misma línea de lo que plantea Jorge Torres en un libro que es Educación en la era del neoliberalismo, la educación no es la única ni principal clave de transformación de la sociedad, dice él, pero sí constituye un núcleo relevante para generar instancias que le permitan a los niños, niñas y jóvenes vivenciar la ciudadanía en relación con la justicia social como un elemento fundamental para una vida buena. Desde esa perspectiva, no siendo, lo ligo al segundo punto. A las familias, dice, al profesorado y al estudiantado les permite construir estos espacios que ya habíamos dicho de diálogo, de negociación y de decisión. Es decir, un aprendizaje democrático. Porque no basta con decir que somos democráticos si en el aula, en nuestras relaciones virtuales, ¿no es cierto?, somos muy asimétricos o entregamos lineamientos desde la opresión, ¿ya? En tercer lugar, ¿no es cierto?, dice favorecer las relaciones colaborativas que tributan al encuentro con el otro y la otra. ¿Cómo generar espacios de colaboración, espacios de círculo, espacios de gran círculo donde todos nos podamos sentar en este espacio circular, donde todos de una manera muy simétrica nos podamos ver los rostros y podamos conversar, ¿ya? Cómo generar pequeños círculos en nuestras aulas, o cómo esta posibilidad que yo estoy diciendo de círculo, la virtualidad nos permite pensar en ese círculo. Cuando se ven las clases virtuales o esta misma participación vía esta plataforma, nos permite esta horizontalidad de una u otra manera, porque nos miramos todos y todas sabemos quién estamos y nos miramos los rostros, ¿ya? Y eso rompe un poco el esquema de la educación tradicional, que en el aula, ¿no es cierto?, nos miramos las nucas y por lo tanto no reconocemos quién está adelante, más que la parte detrás de la cabeza. Entonces, ¿cómo rompemos ese esquema para generar diálogo y horizontalidad? Por otro lado, la acogida y comprensión del contexto frente al incremento de políticas educativas que tienden a estandarizar y burocratizar la educación. En este sentido, ¿no es cierto?, las políticas educativas muchas veces van a medir la calidad de la educación y para ello se tienen que estandarizar las disciplinas, se le da más importancia a ciertas disciplinas porque son las disciplinas que se van a medir en alguna prueba estandarizada, ¿no es cierto? Las escuelas tienen que cumplir con ciertos parámetros de calidad, entonces vamos dejando de lado un poco el aspecto de reconocimiento y de comunidad. Pero frente a eso, recuperar la escuela y la educación ciudadana nos puede dar lineamientos para comprender ese contexto y para hacer quizás no dejar de cumplir con lo que se nos exige con la política pública, pero sí, ¿no es cierto?, generar ciertos canales para poder hacer esto y también generar comunidad.
Y el último punto dice acá, el cultivo de la responsabilidad con el otro y la otra, y que humanamente, dice Levina, no puedo rechazar. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo con el otro y la otra? Y que tiene mucha relación con esto que yo les decía, el proverbio africano, que se necesita toda una tribu para educar a una persona. No basta solamente la responsabilidad que yo tengo como docente en el aula, con mis estudiantes, sino que también basta con la responsabilidad que yo tengo con los otros estudiantes de los otros cursos que integran mi comunidad educativa. ¿Ya? Y además, ¿no es cierto?, la responsabilidad que yo tengo con las familias, o sea, no solamente con el estudiante que está ahí frente a mí, sino que con la familia que está detrás, con los hermanos, es una responsabilidad que incluso, ¿no es cierto?, va más allá de lo que significa ser la docencia con una persona, ¿no es cierto?, va más allá. Luego, y aquí también tiene estrecha relación, como dice Bárcena y Melick, dice, solo siendo responsables del otro, de su vida y de su muerte, de su gozo y de su sufrimiento, accedemos a la humanidad. Y dice también, por eso la pregunta ética no es qué es el hombre, sino ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta inhumana sería, no soy el guardián de mi hermano. ¿Por qué de sentirme responsable en presencia del rostro? Esta frase es tan potente porque la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo la responsabilidad va más allá de la persona que tenemos ahí frente? Va mucho más allá, trasciende, ¿ya? Es educar, es tener un reconocimiento de quién está al lado de nosotros, cuál es su historia, cuál es su relato, cómo se construye, ¿ya? Y que pueda de esa forma contribuir, ¿no es cierto?, a la comprensión misma que se tiene del entorno, que se tiene del contexto, de la comunidad y de la conformación de la ciudadanía. Es aquí entonces donde surge los resultados de una investigación que realizamos con un equipo en una escuela de acá de la Araucanía, del sur de Chile, donde estoy situada. Tiene que ver con cómo 3 conceptos fueron significativos para los estudiantes. Abordamos 3 conceptos que nos demanda o nos interpelan desde la política pública, que tiene que ver la ciudadanía, la convivencia y la transparencia. Entonces hay un punto fundamental donde se intersecta la transparencia con la formación, con el plan, perdón, con la ley de formación ciudadana, que tiene que ver con uno de los puntos que tiene que fomentar la honestidad y la probidad, ¿ya? Dice en un apartado de la ley de formación ciudadana. Entonces, les preguntamos a los estudiantes que bordean las edades de 8 a 12 años, ¿no es cierto?, ¿qué entienden ellos en una red semántica? ¿Con qué relacionan convivencia? ¿Con qué relacionan ciudadanía? ¿Y con qué relacionan transparencia? ¿Ya? Ese mismo ejercicio lo realizamos con los apoderados y apoderadas del colegio y con el profesorado del colegio. Y hubo tres valores que emergieron en los 3 conceptos: el respeto, la amistad y la honestidad, como valores colectivos fundamentales para vivir en comunidad. En función de eso, y luego, ¿no es cierto?, lo pudimos corroborar a través de los grupos focales que realizamos con los niños, con los apoderados también, y con el profesorado, y rescatamos esta visión que se tiene del respeto, la amistad y la honestidad. La honestidad emerge como un punto central que permite, ¿no es cierto?, conocer al otro y la otra y permite vivir en la verdad. Entonces, cuando dice que la vida en comunidad, el anhelo y la comprensión de una convivencia de respeto, amistad y honestidad como reconocimiento de las personas es fundamental. Desde esta perspectiva, abordando la amistad y el respeto, también dice la escuela como espacio social, de vida en comunidad, donde el amor emerge como valor para la comprensión de las relaciones entre sus integrantes, basada en el respeto, la amistad, honestidad y reconocimiento.
ya vendrían siendo los elementos fundamentales para esta escuela como espacio vital, como espacio de vida en comunidad. Y también la importancia que toma dar la voz a la comunidad educativa a través de lo narrado, porque nos permite acercarnos a la verdad, a su verdad, a sus formas de ver esta vida comunitaria, de ver el aprendizaje, de ver los procesos de educabilidad de su integrante. Es importante el tema, el relato y la narración para reconocernos y para comprender la dinámica de la comunidad. En esta misma línea, si nosotros pensamos en ese esquema que estoy explicando, el entorno es fundamental, genera el vínculo de la escuela, está anclada en un territorio, ya sea un territorio urbano, un territorio rural, dependiendo el lugar en el que nos encontremos, vamos a conocer nuestro territorio. A lo mejor ahora el territorio es más virtual, también es un territorio que responde a un contexto, pero la escuela está anclada ahí en un entorno, en un contexto donde la escuela surge como un proyecto de vida comunitaria, o debería ser eso, ¿no es cierto?, que está anclada en este territorio que tiene ciertas particularidades a tomar en cuenta, por ejemplo, las relaciones interétnicas, las relaciones interculturales, las dinámicas sociales que se puedan generar en ese territorio es relevante para considerar el proyecto de comunidad educativa. Entonces, en este contexto, la comunidad educativa, ¿ya?, invita a esta comunidad educativa, y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, emerge un semicírculo que llama, que atrapa a esta familia que no puede quedar fuera de la escuela, sino que esta relación bidireccional, familia-escuela, como yo te invito. Pasaba mucho antes de la pandemia que el discurso era que los padres y madres muchas veces no participaban en la escuela, o mientras los niños se hacen más grandes, menos participativas son, por ejemplo, las reuniones de apoderados. Pero ha surgido con esto, ¿no es cierto?, la presencia de la virtualidad que nos hemos abierto a la posibilidad de generar este vínculo con la familia. Las familias, muchas de ellas están presentes, independientes de las condiciones que tengan o no conexiones, hay un esfuerzo del profesorado por comunicarse y por generar condiciones de educabilidad y de poder llegar y de poder aprender con el otro y de poder enseñar aspectos relevantes de los aprendizajes que aparecen en el currículum prescrito. Entonces, invitar a las familias, ese es el desafío, ese vínculo que se genera y cómo yo la atrapo y la invito a esta comunidad educativa. Entonces, en esta comunidad educativa, ¿no es cierto?, tomando en cuenta esta línea del medio, ¿no es cierto?, azul, donde aparece el equipo, ¿quiénes son parte de esta comunidad? La familia, que viene de afuera, pero es parte de este anclaje. El equipo directivo, los estudiantes, los docentes y otros profesionales y personal de la educación. Entonces, la escuela de esta manera se convierte en una experiencia de ciudadanía y de convivencia que indudablemente proyectan valores para una vida buena, una vida en honestidad, en valores donde la honestidad, el amor, la amistad, el respeto son fundamentales. Esos elementos fundamentales nos permiten fortalecerse, a través del diálogo, la horizontalidad y la simetría. Ese diálogo, horizontalidad y simetría nos permiten, ¿no es cierto?, conocer y reconocer a quienes están en esta escuela, en este territorio. Nos permiten construir el proyecto que queremos de escuela. Nos permite generar un aprendizaje democrático. Nos permite, ¿no es cierto?, potenciar un trabajo colaborativo, no aislado y no individual, porque el proyecto de la comunidad educativa es un proyecto de comunidad, no de individualidades. ¿Ya? El neoliberalismo nos ha situado como personas individuales, como que crecemos solos y solas, como que nos formamos solos y solas, restándole un poco restándole valor a la comunidad, restándole valor a lo ancestral, a lo que tenemos detrás, cómo nos construimos. ¿Ya? Entonces, cuando yo retomo esto en función de todo lo que me presentan o los desafíos que me presenta la investigación, voy pensando en cómo fortalecer esta comunidad educativa
y cómo esta comunidad se presenta como con una dinámica de resistencia ante ese individualismo exacerbado. Y por lo tanto esta comunidad educativa también nos permite generar y nos da la posibilidad de fortalecer, de desarrollar, de que las personas se desarrollen profesionalmente en esta comunidad. Y para eso es fundamental, y esto surge de la investigación del liderazgo y ciudadanía, que tienen que haber hay ciertos liderazgos, ciertas formas de ver el funcionamiento de la escuela, situar que cada uno de los integrantes tiene un liderazgo, pero hay ciertos liderazgos que fortalecen la formación y la educación ciudadana, que tienen que ver con los liderazgos centrados en lo inclusivo, en lo ético, en lo distribuido, y que de una u otra forma promueven la justicia social, van en pos de la justicia social, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, me surgen más interrogantes que yo puedo compartir con ustedes y que son, indudablemente estas interrogantes me pueden llevar a nuevas investigaciones o invitarnos a repensar esta escuela. Entonces dice, ¿de qué manera la escuela, posicionada en el ahora espacio virtual de relaciones, ¿no es cierto?, permite educar para una ciudadanía en la que la vivencia y el fortalecimiento de los valores sean los focos centrales? ¿De qué manera el espacio virtual nos permite el cultivo de una ciudadanía responsable, participativa y respetuosa? Entonces, en relación a ello, ¿no es cierto?, por ello, ¿no es cierto?, la educación ciudadana es clave para adquirir y reforzar los valores colectivos para la vida democrática, que son fundamentales para el logro de los derechos y libertades, como para la generación de oportunidades, elementos necesarios para la inclusión y relevantes para la vida comunitaria. Ya, de esta manera, ¿no es cierto?, ¿cómo? Yo pienso en cómo generar estrategias que fortalezcan, ¿no es cierto?, los valores, donde estos valores de responsabilidad, de respeto, de reconocimiento por el otro, la otra, de pensar en la amistad, en el amor, ¿no es cierto?, se convierten en puntos centrales para levantar un proyecto educativo centrado en la comunidad. De esta manera, ¿no es cierto? Perdón. Surgen algunas oportunidades educativas que he pensado, ¿no?, que se presentan en estos tiempos desafiantes y de incertidumbre. ¿Qué podemos hacer para reforzar los valores tan necesarios para la vida en comunidad, tan necesarios para pensar en proyectos colectivos, en el reconocimiento? Es algo que me motiva, que es muy bonito pensar en el otro y la otra, pensar que somos parte de un mismo espacio y que incluso se puede sustentar en el tiempo. Entonces, ahí, por ejemplo, partir por abordar los discursos e información que emergen en pandemia. ¿Para qué? Para evitar odios a migrantes y personas adultas, y de esta manera promover una educación ciudadana inclusiva y ética que considere la situación en la que se encuentran estos colectivos. Y es fundamental preguntar cuáles son los discursos que están llegando a través de la prensa, por ejemplo, o los medios de comunicación, a quien hacen énfasis y que muchas veces promueven implícitamente, ¿no es cierto?, odios, aporofobias, en relación a otros colectivos que están en desventaja social, en desventaja emocional incluso. Y de esta manera, ¿no es cierto?, fortalecer valores comunitarios y colectivos, la amistad, el amor, la confianza, la honestidad, que permiten convivir y habitar el espacio. ¿Cómo habitamos ese espacio? ¿Cómo evitar, ¿no es cierto?, que si mi vecino o vecina tiene COVID, ya yo le puedo, con todas las medidas de precaución, yo puedo favorecer la vida de esa persona? ¿Cómo yo le puedo prestar apoyo y colaboración y no generar un rechazo a esa persona que está ahí? ¿Ya? ¿Cómo genero estos vínculos con las personas? Que en algún momento yo puedo ser esa persona, sin serlo, pero a mí me puede pasar también. Relevar la importancia de la narración y el relato como una manera de comprensión de las vivencias de las personas en la contingencia.
En estos momentos se releva la importancia de la narración y el relato como elementos fundamentales para comprender las experiencias de los otros y de la otra. Importante para la formación ciudadana, para la educación ciudadana en la otredad, en la alteridad. Si yo no conozco al otro y la otra, no conozco su narración, no tengo acceso al relato, a su vida, a su biografía, voy a seguir reproduciendo relaciones de opresión, ¿ya? Y voy a creer y voy a tener una perspectiva monocultural de lo que es la explicación de los contextos históricos y sociales. Voy a generar un discurso hegemónico, ¿ya? Que muchas veces vaya en desmedro de la construcción propia de esa persona. Por lo tanto, generar experiencias de ciudadanía desde una perspectiva del diálogo, la horizontalidad y simetría, lo cual permite la comprensión de las relaciones democráticas en la comunidad educativa, es relevante. ¿Cómo generamos este diálogo? ¿Cómo obligamos? ¿Cómo obligamos o cómo educamos para que esa persona pueda explayarse, pueda hablar, pueda comunicar, pueda conversar, pueda dialogar? Eso es algo que también se aprende, ¿ya? Como también en educación muchas veces las personas hablamos mucho, ya conversamos, los decimos todo, pero quizás pensar en el foco educativo también, que está en la otra persona, que tengo que dar condiciones de educabilidad y de oportunidades educativas también, y para lo cual, ¿no es cierto?, escuchar también es importante. Escucho al otro y la otra, que tiene ganas de contar, que tiene ganas de narrar lo que le está pasando, ¿ya? Hablar de lo común. Hablar es volver al mundo común, es pensar en cuáles son los puntos de intersección y que nos permiten comprender el mundo. Levantar procesos de articulación en la comunidad educativa que permitan fortalecer el vínculo con las familias, invitar a las familias, pensar en cómo son estas familias. Y ¿no es cierto?, como dije anteriormente, invitarla a este proyecto, ¿no es cierto?, que ahora a lo mejor por la virtualidad, por la emergencia, nos permite, nos da la posibilidad enorme de poder comunicarnos con ella de manera más fluida que cuando estábamos en presencialidad, ¿ya? Luego, para ir finalizando, no sé cómo estoy con la hora, me quedaron algunas cositas aquí, pero voy a... Tiene todavía 2 minutos. Ah, ya. ¿Cuánto, perdón? 10 minutos. Ah, ya, me quedan entonces. Ya. Entonces, pensaba en algunas conclusiones en relación a esta posibilidad que tenemos de diálogo, de narración, de relato, y algunas conclusiones van en esta línea de la posibilidad que tenemos de pensar en el disueño. Esta es una palabra muy bonita, no sé quién la habrá acuñado, no sé la autoría, pero lo leí en un artículo. Pensar un poco en este disueño, de diseñar los sueños, como de nuevas formas de comunicación, de construcción, de diálogo, de aprender en una ciudadanía en que podamos reconocer a las personas que integran la comunidad. Y yo insisto en eso, ¿quiénes son? Pensemos, yo creo que a lo mejor yo empiezo a pensar en quiénes son los que integran este territorio, esta comunidad, tienen un nombre, no son un número, tienen un nombre. Quizá el ejercicio primario que nos permite la virtualidad, a diferencia de la presencialidad, y estoy viendo la posibilidad, es que cuando una persona se sitúa frente a esta pantalla con todas las otras pantallitas, ¿no es cierto?, de todas las personas que están aquí, uno sabe. Yo sé que ahora está Alejandra, yo sé que ahora está Jenny, porque sin conocerla, este espacio virtual me permite que ya aparezca el nombre. Y ese nombre nos da una identidad, y ese nombre nos da un reconocimiento. El primer ejercicio de reconocimiento es saber cómo se llama la otra persona. Y qué más felices cuando se entra al aula, ¿no es cierto?, y los estudiantes, y uno los nombra por su nombre, y te dicen, profesora, se aprendió mi nombre. ¿Qué más significativo que reconocer que esa persona está ahí a través de su nombre? Es un ejercicio bello, un ejercicio de saber que tú estás ahí, que nos encontramos en el camino para construir,
para pensar, para diseñar, nuevas formas de ciudadanía a través de la comunicación, a través del relato, de la narración. ¿Quién es? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué nos encontramos? ¿Cómo nos pensamos? De pensar en esta narración tan relevante y tan necesaria para el cultivo de la alteridad. En segundo punto de estas conclusiones tiene que ver con este relato, y en la misma línea, el relato y la narración como elementos que contribuyen a pensar el mundo, a pensar la ciudadanía, y sobre todo en estos momentos, citando a Melich nuevamente, dice, en que la rutina se rompe y de repente irrumpe en el instante, menos insospechado, dice, más insospechado, un acontecimiento, una situación límite, y ya nada vuelve a ser como antes. Interesante. Necesitamos la narración, necesitamos contar lo que nos está pasando. Nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adultos, necesitan de la narración para saber cómo enfrentar los miedos, cómo enfrentar las situaciones, qué les está pasando, cómo está la familia, ¿ya? Y necesitamos narraciones para soportar la contingencia, para conocer la experiencia, cómo lo superó, qué hizo, para saber. Por eso me hace mucho sentido este gran desafío de la educación ciudadana en relación al relato y cómo nos co-construimos y aprendemos. Aprendemos entre todos y todas. La educación ciudadana no se agota en los hechos que deben conocer los niños, niñas y adolescentes. No son solo hechos, no son solo de depositar, viene un niño, una niña al colegio, independientemente de la procedencia, el lugar, todo un niño, una niña que va a la escuela. ¿A qué va a la escuela? A alfabetizarse. ¿A qué va a la escuela? A aprender, sí, pero nos educa, la educación ciudadana nos agota en entregar conocimiento, en depositar, no es esta educación bancaria que decía Freire. ¿Ya? Necesitamos conocer el relato de ellos, qué es significativo para ellos, para construir y para formar ciudadanos y ciudadanas que sean propositivos, que desarrollen la alteridad, que tengan esta responsabilidad por el otro y la otra, ¿ya? Y como dice ahí, la capacidad de pensar en lo que podría ser, algo así como estar en la piel de una persona diferente de uno mismo, la alteridad, pero también pensando en que yo soy esa persona. Entonces la educación ciudadana no se debe agotar en eso, en lo que creemos, que la democracia es tal cosa, que la ciudadanía es tal cosa, que usted tiene tal edad y va a ser ciudadano o ciudadana. No, en cómo la vivenciamos, cómo experimentamos, cómo sabemos relacionarnos con los otros y con las otras, cómo saber los lenguajes de los otros y las otras. Luego, también podría ser replantear un modelo educativo con base contextual en las propias comunidades. ¿Qué me dice la comunidad? ¿Qué emana de esa comunidad? ¿Qué aprendo mirando las comunidades étnicas, los pueblos originarios? ¿Qué me quieren decir? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué aprendo de ellos? Y que me pueden contribuir a este desarrollo de la alteridad. Un modelo educativo con base contextual en las propias comunidades, de respeto a los pueblos originarios, a la identidad de género, a las mujeres, a la infancia y la juventud, a la adultez, quienes deben ser parte de este diálogo para la construcción de una ciudadanía inclusiva y pluricultural. Entender que el territorio es diverso y que habemos, ¿no es cierto?, distintas personas con distintas historias, con distinto pasado o con un pasado común, ¿no es cierto?, pero que queremos construir para que en esta comunidad sea un espacio de todo y todas, donde todos y todas cabemos. Luego, educar para la ciudadanía significa generar espacios de aprendizaje democrático, en la horizontalidad, en la no opresión. Es pensar en estos espacios para establecer estas relaciones de respeto. No el respeto, no hoy día tenemos la clase de los buenos valores y los valores se quedan en la esquina, no, ¿cómo aprendemos a respetar? En la acción, en el ejercicio mismo de la ciudadanía. Se trata, luego dice, de promover la alteridad y el reconocimiento de las personas
que permitan superar cualquier forma de dominación, de etnia, de género, social, económico, por nombrar alguno, y contribuir de manera activa a que esto, ¿no es cierto?, pueda contribuir a un medio ambiente sostenible y a una vida saludable. Pensar que el otro y la otra, ¿no es cierto?, somos nosotros mismos, somos espejos, ¿no es cierto?, desarrollamos la alteridad. Es pensar en que de una u otra forma la vida es sustentable, el medio ambiente es sostenible, es pensar en que vivimos en un medio en el que queremos garantizar ciertos mínimos para las nuevas generaciones, sin estropear lo que ya tenemos, recuperando lo que teníamos, por ejemplo, la naturaleza, que es tan relevante. Es cultivar una ética no solo de derechos y deberes, sino de prácticas adquiridas desde la voluntad, pensadas y sentidas desde un proyecto de vida común. De esa manera visualizo esta ciudadanía, estos desafíos, estas oportunidades que se presentan en función de las investigaciones que hemos realizado en conjunto con equipos de la Universidad Católica, y mirando y observando prácticas educativas de las educadoras infantiles de educación parvularia acá en Chile, cómo ellas promueven y desarrollan la educación ciudadana en los niños y niñas, con elementos tan simples pero tan significativos, como por ejemplo el desarrollo, el trabajo en círculo, romper y que eso también tiene una connotación muy ancestral, ¿no es cierto?, de posicionarnos de manera singular, donde todos somos iguales, donde no hay diferencia, donde escuchamos y aprendemos del otro y la otra. Y para finalizar, quiero hacerlo con una frase de Saramago, que dice: y no se trata solo de instruir, sino de educar, y desde dentro repercutir en la sociedad. Aprendizaje de la ciudadanía, eso es lo que creo que sinceramente falta, porque querámonos o no, la democracia está enferma, gravemente enferma. Y no es que yo lo diga, basta con mirar el mundo. Yo creo que eso con basta mirar el mundo es relevante. Y lo dejo ahí. Ahí está la bibliografía, pueden acceder a esta presentación, la bibliografía que pude ocupar para esta presentación. Y con esto me despido, muchas gracias por su atención y espero haber contribuido con un granito de arena a la reflexión. Gracias.